yo soy Regina y esto es Releyendo. Por fin acabó el mes de marzo y eso significa que les traigo el wrap-up de todos los libros que leí en marzo. No fue un mes tan malo de lectura para mí como otros. Enero y febrero fueron meh, pero en marzo logré leer 7 libros, lo cual va bastante bien. Mi reto de lectura de este año es llegar a 50 libros. Es algo que ya he hecho, pero en los últimos años es una meta que no había podido lograr por escuela, por X o Y razón. Entonces este año por fin quiero llegar a leer 50 libros de nuevo. El primer libro que leí en el mes de marzo fue La vida invisible de Addie LaRue por Victoria Schwab. Este libro se trata de esta chica Addie que hace un trato con un diablo demonio para vivir por siempre, pero las condiciones de ese trato es que nadie la recuerda. Hasta que un chico que se llama Henry un día la ve y sí se acuerda de ella. A mí este libro me encanta, es de mis libros favoritos. Me gusta mucho cómo está escrito, me gusta mucho lo metafórica que es Victoria Schwab y me gustan mucho los personajes, especialmente Henry. Les voy a dar calificación a los libros que he estado leyendo y que les voy a platicar en los wrap-ups y para mí esto es un 5 de 5 estrellas. Lo amo, me encanta, es Chef's Kiss. Pero no les voy a platicar más porque tengo una reseña completa que les voy a dejar por aquí para que la puedan ver y lo discutamos. El segundo libro que leí en el mes de marzo no es un libro, es una novela gráfica, pero es The Rise of Kylo Ren de Charles Soule. Medio spoilers de Star Wars por si no las han visto, pero se trata de ese momento en el que Ben Solo deja de ser Ben Solo y se convierte en Kylo Ren, y más o menos en temporalidad, para los que ya saben de Star Wars, es entre pues la masacre y cuando queman el templo Jedi de Luke y cuando Kylo se hace Kylo Ren. De hecho, entre las cosas que vemos aquí es cómo consigue su sable, cómo se junta con los caballeros de Ren y cómo convive con Snoke y deja de ser Ben Solo. Esta novela gráfica a mí me gustó bastante, no es la primera novela gráfica que leo de este autor y me pareció espectacular porque narra muy bien un pedazo importante de la historia de este personaje que a mí me gusta mucho. De hecho, si peca de algo esta novela gráfica es que es muy corta. Son como 4 volúmenes en uno, una cosa así. Entonces es muy corta y la historia como que sí te falta más. Fuera de eso me gusta cómo está escrito, me gustan los eventos que incluyen en la trama y me parece que es una muy buena novela gráfica para ampliar un poquito el mundo de Star Wars. Mi calificación para The Rise of Kylo Ren sería, yo creo que 4 estrellas y media de 5. El libro número 3 que leí este mes fue Bridge of Souls, también de Victoria Schwab. Este es el tercer libro de una trilogía infantil que sigue a Cassidy Blake y a sus papás que son como investigadores paranormales mientras visitan varias ciudades y hacen un show de fantasmas. Lo que no saben los papás de Cassidy es que ella sí puede ver fantasmas porque se murió y alcanzó a regresar a la vida, entonces su nuevo trabajo es ser una cazafantasmas que ayude a esos espíritus a moverse al más allá. Entonces eso ha estado haciendo durante las otras ciudades que visitamos en la trilogía. La primera es Edimburgo y la segunda es París, y en esta tercera pues vamos a Nueva Orleans y está padre porque cambia un poco el malo. Esta vez se tienen que enfrentar con un Reaper de la muerte porque pues lo que hace Cassidy para vivir y ser un cazafantasmas es engañar a la muerte. Bridge of Souls se me hizo una bastante buena conclusión a la trilogía. La verdad es que me gusta un poco más el primer libro, sobre todo porque está ambientado en Edimburgo, pero es un muy buen libro de Victoria Schwab porque uno, se ve que está bien investigada la ambientación, menciona muchos lugares, incluso tiene un mapa al principio del libro, y dos, me gusta mucho porque la voz de Victoria Schwab cambia muchísimo para este libro y se nota que es una voz infantil y te mete mucho en los zapatos de Cassidy. Yo creo que si le diera una calificación le daría 4 estrellas de 5 porque me gustó, pero no es de mis libros favoritos del autor. El cuarto libro que leí fue un ARC que conseguí de Edelweiss. Se llama I Was a Belle y es un poemario. Yo no suelo leer poemarios, pero me llamó la atención, sobre todo sabiendo que era de una autora, para empezar, que este es su primer libro, y segundo es latina. Entonces me interesó bastante leer este libro. Y los poemas son un poco difíciles de explicar, pero diría yo que hablan sobre todo de la memoria, de cómo construimos nuestras memorias y cómo nos influyen más adelante en nuestra vida, y de su experiencia teniendo cáncer, así como su migración a Estados Unidos. Entonces es una colección de poemas bastante variada. Este libro sale a la venta el 7 de septiembre de este año. Para alguien que no lee poemas fue una lectura bastante bonita, sobre todo los poemas que eran más personales, hablando de su enfermedad y todo eso. Los sentí como muy duros pero muy bonitos de leer, y creo que es una autora que pues tiene bastante potencial para seguir publicando cosas a futuro. Si yo le diera una calificación a I Was a Belle, probablemente le daría igual 4 estrellas porque me gustaron los poemas,
pero hubo momentos donde sí me sentía un poquito perdida y no sabía de qué estaba hablando. Seguro es por mi poca experiencia leyendo poemas, pero sí de repente sentí que algunos poemas estaban un poco repetitivos y me sentía un poco perdida y no sabía exactamente de qué estábamos hablando, porque creo que me faltó bastante contexto histórico. El quinto libro que leí en el mes de marzo se llama A House is a Body de Shruti Swami. Es una colección de cuentos cortos. Se trata sobre todo como de ser mujer, de la identidad, de la maternidad y ese tipo de cosas. A mi parecer, las dos cosas que predominan en estos cuentos es la experiencia de ser mujer y la experiencia de ser una mujer hindú, porque la autora es hindú y sus personajes son hindús, entonces culturalmente tienen como muchas cosas que influyen en cómo hacen su vida. Hay cuentos de matrimonio, hay un retelling de mitología hindú en el que sale una deidad que se llama Krishna, ese tipo de cosas. Creo que esa identidad tanto cultural como de ser mujer son las dos cosas que se entrelazan en todas estas historias para crear como una bigger picture de qué es ser mujer y hindú. Este libro de cuentos cortos me gustó bastante. A algunos cuentos me costó más trabajo agarrarles la onda, como que no entendía qué estaba pasando y me estaba aburriendo un poco, pero los googleé un poco de análisis y es cuando empecé a ver como ese tema en común y cuando lo empecé a disfrutar más. Algo que me gusta mucho es cómo está escrito, porque creo que sí los estilos van variando según lo que necesita la historia. Hay unos que son más míticos, más de fábulas que se sienten grandes, como el que les decía de Krishna. Hay otros que son un poco más realistas y como se enfocan en la historia y en no dar tantos detalles. Si le tuviera que dar una calificación a este libro, le daría 4 estrellas, porque me costó trabajo realmente adentrarme a los cuentos y empezar a disfrutarlos más. El penúltimo libro que leí el mes de marzo probablemente sea también de mis favoritos de este mes, si no es que mi favorito. Definitivamente le ganaría a Addie LaRue, pero porque Addie LaRue es un libro que releí. Este libro como un nuevo descubrimiento es Chef's Kiss. Y el libro es Her Body and Other Parties de Carmen María Machado, y este libro también es una colección de cuentos cortos que ahora que lo noto estoy buscando más esas colecciones porque es algo muy raro y muy padre que pueda un autor concluir una historia en tan poquitas palabras de manera satisfactoria. No digo que no se pueda, pero es algo que yo no había notado desde hace mucho y en este libro, para mí, esto es lo que debería de ser una colección de cuentos cortos. Los cuentos de este libro básicamente son cuentos feministas que hablan mucho sobre la identidad y el placer y las violencias por las que llegamos a pasar las mujeres. Tiene 8 cuentos que son bastante variados, algunos más obvios que otros como que mucho más de sentarte a analizarlos un rato porque así te quedas como ¿qué? Pero en general todos los cuentos son bastante buenos. Hice una reseña completa de este libro, entonces se las dejo por acá para que la vean. Aquí les puedo decir que me gusta muchísimo el estilo de escritura de Carmen María Machado, como muy experimental, y me gustan mucho los cuentos porque son como fantasiosos pero realistas pero fuertes. Entonces es una mezcla de emociones que solo me dejó en un reading slump como semanas. A este sí le doy 5 de 5 estrellas, sin dudar. Y por último leí El fantasma en la casa del lago de Ana Romero. Esta es parte de mi iniciativa de leer más escritoras latinas porque en general me gusta mucho leer más a escritoras que escritores, pero he estado buscando leer a más escritoras latinas y sobre todo mexicanas. El fantasma en la casa del lago yo diría que es como un romance. Se trata de esta chica Julia que después de que a ella y a su papá los abandona la mamá de Julia, que se llama Carolina, ellos eventualmente deciden mudarse a una casa del lago en San Miguel donde hay un fantasma. Te cuenta un poco de la historia de este fantasma y de Julia, de cómo es su relación con su mamá, con su papá, con la vida en general, y de cómo ellos dos se encuentran y comienza una especie de romance. No les quiero decir más por si lo quieren leer, pero yo este libro no lo disfruté tanto como pensé que lo iba a disfrutar. Sí es mi culpa porque en la sinopsis no viene que es un romance y yo estaba esperando un libro un poquito más enfocado en los fantasmas y en el aspecto de terror que en un romance. Sí había escuchado que era un libro como muy suave, muy tranquilo y contemplativo y así, y estoy de acuerdo, solo no esperaba un romance, entonces cuando hubo un romance no era lo que quería. Francamente, y así como con un poco de spoilers, la relación entre Matías y Julia me incomodaba un poco porque por alguna extraña razón yo me imaginaba a Matías mucho más grande, aunque sí dicen que está a punto de entrar a la universidad, como que a Julia según yo no le dan como rango de edad, entonces no sé por qué sentí que había una brecha de edad por ahí que me hizo un poco incómoda, sobre todo en la escena en la que, y en serio enfatizo los spoilers aquí, Matías toma control como del agua de una regadera que le cae encima a Julia y dice que se siente como si sus manos lo estuvieran acariciando y no sé por qué, en vez de decir, ay, qué bonito, me sentí súper incómoda. No me gustó.
esa parte del romance, como que las otras partes del libro, el backstory de Matías, la relación de Julia con los demás personajes, todo eso me gustó, pero el romance que era como el centro, el corazón de esta historia, no lo disfruté. Además de que, una, se me hizo súper raro como el romance con un fantasma, como que no entendía por qué, y dos, fuera de que era su presencia constante, no entendí por qué Julia se enamoró de Matías. Tal vez Matías de Julia sí, pero Julia de Matías yo decía, por esa parte me gustaron muchos aspectos de la historia. Aquí otra vez un poquito de spoilers. Me gusta que empiece a perdonar a su mamá. Pero no fui tan fan como de el corazón de la historia, que era el romance. Entonces, no me desagradó el libro. Tampoco es de mis favoritos. Yo le daría 3 estrellas porque lo disfruté. Pero como no era lo que pensaba, pues no lo disfruté tanto. Eso fue todo por los libros que leí en marzo. Definitivamente fue un mejor mes de lectura para mí, que entre enero y febrero creo que leí 6 libros y por fin siento que voy a llegar a mi meta de 50 libros este año y quizás sobrepasarla. Mis libros favoritos que leí este mes fueron Her Body and Other Parties y la novela gráfica de Kylo Ren. Definitivamente fueron historias que leí así rapidísimo, se me pasaron volando, me encantaron, las disfruté muchísimo. Fueron cosas nuevas para mí también, son libros que no suelo leer, novelas gráficas y cuentos. No es algo que esté como tan en mi zona de confort y me encanta que sean mis libros favoritos del mes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.